Los invito a buscar en nuestras Biblias, ahora vamos a orar, Mateo 24, el libro de Mateo, capítulo 24. Hoy estoy terminando una serie de 3 sermones que lo he titulado Inspiración a Full. Entonces, este pasaje bíblico voy a compararlo con otros más. Sumamente interesante lo que les traigo esta noche y lo que les voy a presentar el sábado próximo, así que no se pierdan el culto del sábado. En Mateo 24, del 1 al 4, y déjenme buscar por acá. Mateo 24, del 1 al 4, y después del 11 al 14. Los invito a leer en la palabra de Dios. Los que trajeron su Biblia me acompañan. Yo voy a estar leyendo acá. Al frente me pusieron los textos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ¿y qué más? Y a muchos engañarán. Y entonces creo que del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Invito a los presentes para inclinar el rostro y orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque esta noche podemos abrir con seguridad tu palabra, con confianza en que tú nos vas a dirigir con tu Santo Espíritu. Por eso, Padre, en esta noche pedimos tu bendición sobre ella y que podamos entenderla y, en especial, Padre, llevarla por obra. Pedimos una bendición para los presentes y también para todos aquellos que se conecten por las redes sociales, los que están conectados esta noche y los que se van a conectar en días subsiguientes. Que tu palabra, Señor, toque cada fibra de nuestros corazones y que podamos prepararnos para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, inspiración a full, tercera parte. Yo tengo 3 propósitos esta noche, o un propósito triple. Primero, en un estudio comparativo, cómo se complementan en un apocalipsis en miniatura. Escuchen esto. ¿En qué cosa? En un apocalipsis en miniatura, el evangelio de San Mateo capítulo 24, el evangelio de Marcos capítulo 13 y el evangelio de Lucas 21. O sea, entre esos 3 pasajes bíblicos, ¿qué cosa hay? Un apocalipsis en miniatura. Y usted ya va a decir: pastor, explíquenos eso. Yo hoy voy, en el tiempo que vamos a tener, yo voy a explicar otros detalles. Eso lo voy a dejar para otra ocasión. Dice: en torno a las señales del tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. Entonces, en segundo lugar, visualizar a Cristo en su papel profético. Ya vimos a Cristo como ¿qué? Como profeta, ¿sí o no? Ahora, esta noche vamos a visualizar a Cristo en la práctica como ¿qué? Como profeta. Y lo más interesante, como Jesús interpretando el libro de ¿qué? De Daniel. O sea, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 no es más que la exposición que hacen estos profetas de Jesús interpretando ¿qué cosa? El libro de Daniel. Y eso esta noche lo vamos a ver. Ahora,
cómo Jesús aplicó el libro de Daniel para su tiempo y para nuestros días. En tercer lugar, esa aplicación tiene que ver expresamente con la iglesia adventista y con cada uno de nosotros. Yo les voy a comenzar esta noche leyendo una cita de la hermana White. Yo la traigo por acá, sobre esto. Miren qué interesante esto. Dice en el libro Testimonios para los Ministros. Dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos respectos con relación al poder romano y el papado, pero debemos llamar atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y en los acontecimientos descritos para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel. ¿Qué dice la hermana White? Leed el libro de Daniel. Evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplar a estadistas, consejeros, ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y exaltar su poder. Otra cita que traigo por acá. Testimonios para los Ministros, página 113. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Para cuándo fue? Especialmente para los postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. O sea que con estas dos citas del libro Testimonios para los Ministros, de la hermana White, yo quiero introducir este pasaje bíblico haciendo un estudio comparado entre el libro Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. De forma general, los tres profetas escribieron en su evangelio 1, 2 o 3 capítulos dedicados a las señales del tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos capítulos le dedicaron? 2 o 3 capítulos, tanto Mateo como Lucas como Marcos. Pero hay un patrón repetitivo en los tres. Cuando uno estudia, y yo sé que todos los que estamos acá hemos leído esto detenidamente, y yo sé que los que están en las redes sociales, muchos hermanos lo han leído, y los que no pueden acercarse a la Biblia y estudiar los tres pasajes. Pero de forma general se presentan 3 bloques. El primer bloque. Jesús como profeta presentó que vendrían muchos falsos profetas y qué más, y falsos cristos, con un propósito definido: engañar. ¿Lo han visto en la Biblia? Dice, lo leímos allí, muchos falsos cristos y qué, y falsos profetas. Eso se repite tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. El segundo bloque se presenta, Jesús presentó que vendrían guerras, rumores de guerras, pestes, tribulaciones, angustia, hambre, terremotos por diferentes lugares. Esto es Mateo 24. En ese bloque también está repetido que vendría persecución para los cristianos en todas las épocas. Siempre que hubo cristianos, ¿hubo qué cosa? Persecución. Incluso entre los mismos cristianos. Eso Jesús lo profetizó. Y hemos visto en la historia de la iglesia cómo se ha cumplido ¿qué? Esta profecía. Y en tercer lugar, se repite algo interesante. Jesús profetizó que antes que Él viniese, iban a haber señales en el sol,
la luna y las estrellas. ¿Sí o no? O sea, iban a haber eventos que los seres humanos iban a palpar, iban a ver con respecto a los astros y a los ídolos que ellos representan. Entonces, pero hay un detalle sumamente importante y lindo que vamos a ver esta noche. Entonces, este bloque, este último, se junta con una profecía que Jesús estableció, que dice allí, el verso 14 de Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. O sea, la predicación, la obra de la iglesia predicando el evangelio hasta que Cristo venga. ¿Cuántos quisieran predicar el evangelio con poder? ¿Cuántos le dicen al Señor esta noche: Señor, yo quiero que tú me uses para predicar tu palabra? Porque para eso estamos aquí. O sea, yo no estoy presentando esto sencillamente para pasar un tiempo agradable, sino para prepararnos para salir a predicar con poder que Cristo viene y que más, y que viene pronto. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si creemos que Cristo viene y que viene pronto, entonces la misión que tenemos nosotros es cumplir la palabra de Cristo. Y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Gloria a Dios por eso. Entonces, ahora, esos tres bloques se repiten en los tres evangelios. Ahora, hay algo que esta noche vamos a ver que yo no pedí, aunque ellos me lo van a buscar, que está un poquito más abajo. Mateo 24:15. Yo quiero si lo pueden poner en la pantalla los hermanos. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, Jesús presenta algo que conecta los evangelios con el libro ¿de quién? De Daniel. Y es algo muy particular y muchas veces un poco desconocido para los hermanos de la iglesia, que es la abominación desoladora. O sea, cuando usted estudia el libro de Mateo, Marcos y Lucas, hay una repetición, hay un patrón que se repite. Y este es uno de ellos. Ahora, se repite tanto en Mateo como en Marcos. Pero en Lucas no se nombra la abominación desoladora. Yo quiero ir con ustedes al libro de Lucas, Lucas capítulo 21. Miren qué interesante lo presenta Lucas. Lucas 21 hace una diferencia en su narración y conecta algo. Lucas 21, versículo 20. Dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, ¿qué? Ha llegado. O sea, él no menciona la palabra abominación desoladora. ¿Qué presenta? A los ejércitos romanos. Ahora, esta frase de la abominación desoladora que Jesús presenta en los evangelios aparece en el libro de Daniel en 3 pasajes. Y yo quiero ir con ustedes esta noche rápidamente para hacer un estudio de esto sumamente interesante. Está en el libro de Daniel, capítulo 9 y verso 27. Yo no voy a explicar esta noche el libro de Daniel, solamente voy a leer. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un trabalenguas que nadie entiende. ¿Usted pudo entender eso? Necesita una explicación, ¿no verdad? O sea, en el libro de Daniel, en el capítulo 9,
se presenta la profecía de las 70 semanas. En esa profecía de las 70 semanas, o 490 años, se le presenta a Daniel que el pueblo judío iba a estar en Babilonia por 70 años. Se iba a dar un edicto para regresar en el 457, ¿a dónde? A la tierra de Palestina. Y en ese 457 se iba a dar un edicto de regreso, ¿para qué? Para reconstruir la ciudad, el muro y ¿qué más? Y el templo. Y a partir de esa fecha iban a pasar 490 años hasta que naciera ¿quién? Cristo. Y esos años iba a ser un tiempo de preparación especial para los judíos, a fin de que recibieran al Mesías. Y el Mesías iba a ser muerto. Y después que el Mesías sería muerto, ¿qué iba a suceder? Lo que Jesús dejó profetizado en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron en el templo. Cuando estaban en el templo que Jesús estaba enseñando, ahí lo leímos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿tú ves esta muralla, estas piedras? ¿Qué Jesús dijo? No quedará piedra sobre piedra que ¿qué? Que no sea destruida. Y del templo salieron al monte de los olivos. Y allá le preguntaron a Cristo nuevamente sobre el asunto del templo. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del tiempo. Ellos estaban preocupados. Entonces Jesús los conectó a ellos, la destrucción del templo, ¿con qué? Con la abominación desoladora. Pero qué interesante que en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, dice que la abominación asoladora o desoladora es destrucción de la adoración que Dios había establecido. Ahora, ¿cómo sería destruido? Vamos al 11 ahora, capítulo 11, verso 31. Mire qué interesante acá. Es aclaratorio. Verso 31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán ¿qué cosa? La abominación desoladora. O sea, aquí en el 11:31, entonces se conecta ¿a qué? A un ejército. ¿Cuál ejército? El ejército romano. Por eso Lucas no habla de abominación desoladora, sino habla de ¿qué? Lucas lo que presentó fue que cuando Jesús dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, le ha llegado ¿qué? Su final. Entonces, ¿qué cosa es la abominación desoladora? La abominación desoladora es suspender la verdadera adoración de Dios por idolatría. Eso es la abominación desoladora. Y lo vimos o lo vemos en la historia desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo del fin. Entonces, la diferencia entre el libro de Daniel, de Mateo 24 y Marcos con Lucas, es que Lucas agrega que la abominación asoladora no es más que la imposición de la idolatría donde el pueblo de Dios debe adorar. Entonces, nosotros en el tiempo que estamos viviendo podemos visualizar eso delante de nosotros. O sea, la influencia pagana penetrando a la iglesia. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque a nosotros se nos puede repetir la historia. Como iglesia debemos prepararnos para el encuentro con Cristo y ser una barrera de contención para todo aquel elemento idolátrico que trate de penetrar en la iglesia. Y yo esta noche no me voy a detener en este asunto que es complejo, sino invitarles a orar y con poder espiritual salir a predicar el evangelio.
Porque lo único que abate la idolatría es el poder de Cristo. La iglesia no tiene poder si Cristo no la dirige. ¿Cuántos creen eso? Nosotros como iglesia no tenemos poder ninguno. Como seres humanos no tenemos poder. Si estamos conectados con la cabeza, entonces vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en Cristo Jesús esta noche? Ahora, ¿qué sucedió en el año 70? Y allá vamos un momentito. O sea, en el año 70, cuando el ejército romano vino y rodeó Jerusalén, ocurrió algo que los cristianos estaban esperando. Jesús profetizó que iba a llegar el momento en que ellos iban a tener que abandonar Jerusalén. Y en el año 70, dice la historia, y la hermana White en el conflicto de los siglos, voy a leerles 2 citas que traigo esta noche acá. La primera está en El Espíritu de Profecía, tomo 4, página 31. Dice la hermana White, dice, un cometa, escuchen esto, un cometa en forma de espada llameante se suspendió sobre la ciudad de Jerusalén por 1 año. Oye, ¿habían escuchado esa cita alguna vez? Jesús dijo que iba a haber señales ¿en qué? En el sol, en la luna y ¿qué más? En las estrellas. Pero dice la hermana White, en el libro Espíritu de Profecía, tomo 4, página 31, que un cometa en forma de espada llameante se suspendió sobre la ciudad por 1 año. Y que esa era la señal en el cielo para que los cristianos salieran de la ciudad y salvaran ¿qué? Sus vidas. Qué interesante este asunto del cometa. Dice la hermana White, dice, en el año 66 después de Cristo, antes que viniera Sestio Galo, Dios permitió que ese cometa, o el cometa Halley, no sé si han oído mentar el cometa Halley, se posara, estuviera en el cielo de Jerusalén por 1 año, para que los cristianos se dieran cuenta que Dios lo estaba guiando y que algo sobrenatural estaba sucediendo, que iban a regresar los romanos y que iban a destruir la ciudad. Entonces, si Dios hizo eso con el pueblo de Israel y cumplió su palabra, lo va a hacer con cada uno de nosotros también. ¿Cuántos creen eso? Entonces, todas las profecías que están en la Biblia, que presentan, apuntan a la segunda venida de Cristo, se están cumpliendo al pie de la letra. Todas. Nos faltaba una en nuestra generación y se cumplió delante de nosotros, que fue la pandemia. Porque hacía 100 años no había pandemia en el mundo. Y todos los cristianos tenemos que experimentar todas las profecías bíblicas. Así que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. Pero confiar ¿en qué? En las promesas que Él ha dejado en su palabra. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche podemos confiar en Cristo y en su palabra? ¿Cuántos le decimos al Señor esta noche, Señor, tú has prometido que antes que tú regreses, tú vas a prepararnos a cada uno de nosotros para el encuentro contigo? ¿Cuántos desean esta noche abrirle el corazón a Cristo y decirle, Señor, vine buscando tu palabra, vine para que tú llenes de paz mi vida y me prepares, Señor, para salir a cumplir la misión? ¿Cuántos desean eso esta noche? Qué bueno encontrarnos cada uno de nosotros como pueblo y llevar adelante este evangelio. Esta noche Cristo quiere renovar nuestras vidas de tal forma que su nombre quede glorificado. Los invito a todos los presentes a ponernos en pie para terminar orando.
Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque pudimos venir a tu casa y en este breve tiempo que hemos tenido estudiando tu palabra, podemos reconocer tu poder profético y podemos reconocer, Señor, tu voluntad revelada en la Santa Escritura. Gracias, Padre, por la bendición de ser tus hijos. Gracias por las señales que tú has dejado allí que nos sirven a cada uno de nosotros para comprender los tiempos que estamos viviendo y, Señor, hacer una preparación confiando en tus promesas, confiando en tu poder y confiando en tu gracia. Padre, pedimos esta noche que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que tú, Señor, dirijas nuestras vidas, dirijas la vida de la iglesia y, Señor, que podamos ir a nuestros hogares confiando en tu dirección y tu protección. Que al ver las señales del cumplimiento profético, podamos alistarnos como iglesia a salir a predicar con poder que tú vienes y vienes pronto. Y que cada uno de nosotros queremos estar en pie cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos para llevarnos a estar contigo por los días de la eternidad. Queremos ir con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.